Actas de las sesiones número 87, 88, 89 y 90 sean aprobadas por no haber sido objeto de observaciones, lo mismo que las actas de las sesiones 92 y 94 se ponen a disposición de las y los señores parlamentarios. El señor abogado, secretario abogado, dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señor presidente. Se han recibido en esta sesión para la cuenta los siguientes documentos. Tenemos proyectos, varios, iniciados en moción, que modifica diversos cuerpos legales en materia de expulsión de extranjeros, ingreso clandestino y protección de refugiados. Moción que perfecciona y confiere carácter público al Registro Nacional de Prófugos de la Justicia en los casos que indica. Moción que modifica la Carta Fundamental en cuanto al nombramiento del Contralor General de la República y del Fiscal Nacional del Ministerio Público. Oficio de su excelencia del Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente urgencia suma para el despacho del proyecto que adecua la legislación que indica en razón de la entrada en vigencia de las leyes 21.522, 21.523 y 21.527. También hemos recibido oficio que comunica que la Cámara de Diputados tomó conocimiento de la nota enviada por diputados autores del proyecto de ley que perfecciona y confiere de carácter público el registro de prófugos de la justicia en los casos que indica, correspondiente al boletín 15.781-07, mediante el cual, en virtud de lo dispuesto en el artículo 136 del reglamento, comunican su voluntad de retirarlo de la tramitación. Se han recibido confirmaciones con motivo del proyecto que regula el funcionamiento, organización, funciones y atribuciones de la Comisión para la Fijación de Remuneraciones. Acá alude el artículo 38 bis de la Constitución Política de la República. Tenemos a la señora subsecretaria, doña Macarena Lobos, confirmada y presente. También al señor Felipe Melo Rivara, director nacional de Servicio Civil, quien asistirá telemáticamente. Se excusó la señora Valeria Liebert, secretaria ejecutiva de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia, como el señor Alejandro Weber, es director nacional de Servicio Civil. Se han recibido las siguientes confirmaciones con motivo del segundo punto en tabla, que son los proyectos de ley que proponen un nuevo retiro de fondos de pensiones, que son el señor Manuel Riesco, economista, el señor Héctor Gutiérrez Silva, de APROC Viña, Asociación de Consumidores, el señor Enrique Marshall, presidente del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales, y el señor Osvaldo Macías, que es subintendente de pensiones, acompañado por la señora Jimena Quintanilla, jefa de estudios, y de la señora Pamela Jimeno, jefa de comunicaciones. Se excusó, habiendo sido invitada, la señora Rosana Costa, presidenta del Banco Central, solicitando ser invitada para la próxima oportunidad por compromisos adquiridos con la entidad. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, estimado diputado. Secretario, ¿se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Se ofrece palabra sobre la cuenta, diputado Longton? Al final de la cuenta. Al final de la sesión. Pero hagamos los varios ahora, excepcionalmente. Sí. Aprovechando que está la subsecretaria acá, por su intermedio, presidente, tenemos dos dudas. Yo sé que esto es de interior, pero quizás la subsecretaria nos podría ayudar. Hay varios reglamentos respecto a la ley de control de armas que este Parlamento despachó, y ya es ley de la República, que están pendientes. Entonces llama poderosamente la atención porque parlamentarios oficialistas constantemente están queriendo hacerle modificaciones a la ley de control de armas, pero resulta que es difícil hacerle modificaciones si el gobierno aún no dicta los reglamentos correspondientes para que entre en funcionamiento aquellos elementos que son muy relevantes para el control y para otros temas que son relevantes para las pesquisas de distintos elementos que son relevantes a la hora de poder fiscalizar. Entonces creo que son 3 reglamentos los que están pendientes y quisiera tener información de eso si es que se han ingresado a una Contraloría. Y lo otro, presidente, en la ley de presupuesto hubo un compromiso respecto a la modernización del Ministerio Público. Quisiera saber si la subsecretaria tiene antecedentes respecto a eso, principalmente lo que tiene que ver con todo lo involucrado y, bueno, transparencia, cantidad de fiscales, inversión en los distintos departamentos, sobre todo considerando que tenemos una realidad muy compleja desde el punto de vista delincuencial. Eso, gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Longton. Si le pasa a la comisión, hacemos los oficios pertinentes, señor secretario, para hacerlos llegar y la subsecretaría nos responda por escrito. ¿Algún otro punto vario? ¿Algún punto vario?
No. Se terminan los puntos varios. Esta sesión ha sido citada con dos objetos. En primer lugar, destinar la primera hora de la sesión a continuar la tramitación del proyecto de ley iniciado en mensaje que regula el funcionamiento, organización, funciones y atribuciones de la Comisión para la Fijación de Remuneraciones a que alude el artículo 38 bis de la Constitución Política de la República, boletín 14.819-07, con urgencia simple. En esta sesión se procederá a votar en general este proyecto de ley. A estos efectos se ha invitado al ministro secretario general de la Presidencia, a la señora subsecretaria general de la Presidencia. Asimismo se ha invitado a exponer sobre el proyecto al director nacional de Servicio Civil, señor Felipe Melo Rivera, al ex director nacional del Servicio Civil, don Alejandro Weber, y a la secretaria ejecutiva de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia, señora Valeria Liubert. Y la segunda hora de esta sesión va a estar destinada a continuar con la discusión en general de los proyectos de reforma constitucional que permiten el retiro de fondos previsionales de cuentas de capitalización individual, los boletines 14.909, 910, 14.912, 14.915, 14.917 y 14.886. Y a este respecto se ha invitado, aparte de los autores de las mociones, a exponer la señora Rosana Costa, presidenta del Banco Central, el economista señor Manuel Resco, al señor Osvaldo Macías, que nos acompañan ambos en Superintendente de Pensiones, y al señor Héctor Gutiérrez, presidente de la Asociación de Protección al Consumidor APROC Viña del Mar, quienes entregaron una carta leída en la cuenta de la sesión anterior y que por unanimidad de la comisión quedaron citados para este efecto. Respecto del primer punto de la tabla, se excusaron en su oportunidad y lamentablemente no hemos tenido conexión con Felipe Melo, pero lo que yo quería plantearle a la comisión, nosotros hemos analizado en 2 sesiones anteriores este proyecto, que creo yo genera consenso, las dudas fueron debidamente aclaradas en mi opinión y creo también representar a las y los integrantes de esta comisión respecto del reglamento del artículo 38 bis. Yo lo que le quiero proponer a la comisión es que lo votemos en general y en particular. No sé si hay unanimidad para eso. ¿Sí? 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 Entonces vamos a proceder, señor secretario, a tomar la votación en general y en particular de este proyecto de ley. Gracias, presidente. Bueno, aquí tengo la... ¿Te paso a la nueva? No, mira, yo tengo más. Ahí está. Ya, gracias, presidente. Como la comisión lo ha acordado... Sí. Una pregunta antes, mientras llega el diputado Longton. El Ejecutivo había planteado un transitorio respecto a una reajustabilidad de lo que no había ocurrido. ¿Ese transitorio va a ser presentado como indicación? ¿En qué momento? Muchas gracias. O ya se presentó y no lo vi. Muchas gracias. Por su intermedio, presidente, saludar a los diputados y diputadas integrantes de la comisión, a los miembros de la Secretaría, quienes nos acompañan telemáticamente, respondiendo a la pregunta del diputado Alessandri. En el artículo 3º transitorio de la indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo, se establece que dentro del plazo de 30 días de entrada en vigencia esta ley, la comisión va a poder determinar el reajuste. Usted, como sabe, de acuerdo al mandato del 38 bis, la fijación de las remuneraciones o el sistema de remuneraciones, como se propone en el proyecto de ley, son 18 meses antes del inicio de un gobierno para los 4 años siguientes. Como el proyecto original no contemplaba el tema de la reajustabilidad y sí lo hace esta indicación sustitutiva, se establece la posibilidad que sin esperar ese lapso de tiempo constituida la comisión pueda fijar la reajustabilidad correspondiente a las autoridades que están dentro del marco individualizado en el 38 bis. Y una pregunta solo para la historia de la ley, presidente. Yo reajustar lo entiendo siempre para arriba. El Ejecutivo entiende que la palabra reajustar, porque viene, cierto, de los índices de reajustabilidad por inflación, ese es el concepto reajuste. El Ejecutivo entiende que reajuste es siempre hacia arriba. Subsecretaria. Por su intermedio, presidente, 2 precisiones al respecto. La reajustabilidad, tal como recordábamos en las sesiones anteriores, va a ser respecto al monto que transitoriamente dispuso la disposición 38ª transitoria de la Constitución para que el Servicio Civil, de manera que veo a su director y lo saludo por su intermedio, presidente,
fijara en una primera oportunidad hasta que no se cumpliera el mandato del artículo 38 bis, y en términos estrictos siempre el reajuste supone, digamos, un incremento de acuerdo a los criterios y parámetros que establece. Lo que sí recordar, tal como lo discutimos en la sesión anterior, que también fue una pregunta por su intermedio presidente, el diputado Alessandri, respecto al tema de pudiendo reajustar, había cuenta de que tuviera la consistencia con lo que ocurre también respecto al resto de los funcionarios públicos, que como ustedes saben tradicionalmente se negocia el reajuste general de remuneraciones anualmente, pero que no está garantizado por ley, y de ahí el verbo, digamos, pudiendo establecer un reajuste. Muchas gracias, subsecretaria, aclarado el punto. Y antes de proceder a la votación, ya nos acompaña, en general y en particular, nos acompaña el director de Servicio Civil, don Felipe Melo, a quien le vamos a ofrecer la palabra sobre este proyecto de ley. Felipe. Sí, presidente. Lo escuchamos fuerte y claro, don Felipe. Excelente, muchas gracias. Gracias también, presidente, por su intermedio a toda la comisión. Le agradezco también la posibilidad de conectarnos telemáticamente. Solo muy sucintamente, ¿no? Señalar que no podemos más que celebrar desde el Servicio Civil también el progreso, ¿no?, en este proyecto con la indicación sustitutiva. Nos parece que la existencia de un organismo especialmente consagrado a la determinación del monto y el sistema de remuneraciones de las autoridades no solamente era un tema pendiente, sino que también viene a hacerse cargo de un problema bastante urgente, ¿no?, en la administración del Estado, por lo mismo que señalaba la subsecretaria recientemente, ¿no? Hemos tenido ya el año pasado, hemos recibido también varios comentarios de parte de nuestros colegas, de gente que efectivamente está dentro del 38 bis de la Constitución, porque efectivamente varios años ya de acumulación de reajustes y sobre todo con inflación alta como la del año anterior, hacía que los sueldos en el Estado estuvieran muy desajustados, ¿no? En la práctica tenemos incluso indicios de salarios de subalternos que al día de hoy estarían por sobre los de algunas jefaturas, y eso efectivamente requiere ser revisado, ¿no? También parecen razonables los cambios que se han introducido desde nuestra humilde perspectiva en relación a este proyecto, acotar los plazos de funcionamiento y también tratar de hacer que la conformación de la comisión sea razonable y represente un poco todas las diferentes vertientes que pueden existir dentro de los cargos de confianza del presidente de la República. Así que, por nuestro lado, salvo que alguna persona ahí, algún honorable diputado o diputada tuviera alguna duda particular respecto a nuestro sentir, presidente, nosotros estamos muy conformes y pensamos que el avance de este proyecto de ley va a ser un sustantivo avance en realidad también para el servicio civil y quizás lo único que quizás podría manifestar de manera complementaria, presidente, es que resulta importante tratar de entregar una mirada holística. En eso quizás no me queda tan claro cómo vamos a lograr aquello, desde el punto de vista de que no solo se miren los salarios y las asignaciones de los altos directivos de confianza del presidente de la República, sino también una mirada en conjunto con el resto de la administración pública, ¿no? A propósito que serían distintos organismos los que se hacen cargo de estos diferentes segmentos, creo yo que sería razonable pensar en algún mecanismo de coordinación para que las diferentes instancias, por ejemplo la mesa del sector público, que es la que considera el reajuste anual en el sector público, tuviera en consideración también lo que esta comisión estuviera definiendo año tras año, ¿no? Quizás con esa única salvedad, presidente, nos parece que esto es un avance muy sustantivo. Gracias. Gracias, don Felipe. ¿Alguna consulta al director de Servicio Civil? Agradecemos la exposición, Felipe, y vamos a proceder, señor secretario, entonces a tomar la votación en general y en particular. Gracias, señor presidente. Conforme a lo que la comisión acordó, se procede a la votación tanto en general como en particular del proyecto. Indudablemente que en lo que se refiere a lo particular, considerando el texto de la indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo y de la cual tomamos conocimiento en la sesión pasada, que vimos este proyecto. Entonces, en general y particular,
Don Jorge Alessandri. A favor y a favor en particular. A favor. Don Gustavo Benavente. A favor. A favor también. Don Miguel Ángel Caliz. A favor. A favor, don Miguel Ángel. Doña Carol no apareció. No. Ya. Doña Camila Flores. A favor, A don favor. Patricio, gracias. Gracias, doña Camila. Don Marcos y la Vaca. A favor, don Marcos. Doña Pamela Giles. A favor. A favor también. Estamos votando en general y en particular, Y en ¿no? particular. No, por ningún motivo. Don Andrés Longton. A favor. A favor, don Andrés Longton. Doña Catalina Pérez. A favor, gracias. Don Luis Sánchez. Abstención, don Luis Sánchez. Don Leonardo Soto. Don Leonardo. A favor, don Leonardo Soto. Don Gonzalo Winter. A favor, don Gonzalo. Y nos estaría quedando... Doña Caro no ha llegado, ¿cierto? No está online. Ya. Don Raúl Lepe, presidente de la comisión. A favor, señor secretario. A favor, señor presidente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A favor, 0 en contra, 1 abstención. 11-01. 11-01, presidente. Ok, se aprueba entonces por 11 votos a favor y 1 abstención. Muchas gracias. Muchas gracias. El informante. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio a todos los integrantes de la comisión por este respaldo al proyecto. Muchas gracias a usted, subsecretaria. Doña Carol Cariola. Oye, le corresponde informar este proyecto a Carol Cariola, a la diputada Cariola. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Diputada Giles? Impecable. Se aprueba entonces por unanimidad que la diputada informante va a ser la diputada Cariola. Sí, así es. Con el sexto retiro vamos a ver si el día 8 se ríen tanto. Ah. Vamos a ver la sonrisa que van a tener el día Oye, 8. vamos a esperar porque estaban citados a las 16 horas los exponentes. Falta solo el señor Riesco, pero le voy a pedir en primer lugar que exponga la asociación. Don Héctor, por favor, don Héctor Gutiérrez. Entonces vamos a llegar al segundo punto. Corresponde en esta segunda hora entonces continuar con la discusión en general de los boletines que proponen un nuevo retiro de fondos previsionales. Se encuentran presentes don Héctor Gutiérrez Silva de APROC Viña, Asociación de Consumidores. Don Héctor y su organización nos hizo llegar en la sesión anterior una carta solicitando poder participar de este proyecto de ley y que fue aprobado por unanimidad, y por eso, don Héctor, sea usted muy bienvenido a esta comisión. Luego nos acompaña también don Enrique Marchal, que es presidente del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales de manera presencial, y también don Osvaldo Macías, que es superintendente de pensiones. Muchas gracias, don Osvaldo. También lo acompaña doña Jimena Quintanilla, que es jefa de estudios, y Pamela Jimeno, que es jefa de comunicaciones de la superintendencia. Y vamos a esperar a que llegue don Manuel Riesco, que es el cuarto invitado a exponer en este proyecto de ley. Sin más, y va a venir presencial el señor Riesco. Entonces, don Héctor, por favor. Muchas gracias. En primer lugar, quiero si puede prender el micrófono, don Héctor. Este de aquí abajo, el blanquito, el de allá, el que está debajo del micrófono, don Héctor. El lado es el micrófono. Muy bien, diputado. Muy buenas tardes, señores diputados. Se ha quebrado una cosa que es la desconexión de la política, creemos nosotros, con la ciudadanía. Creo que esta oportunidad nos permite, ¿no es cierto?, cruzar esa valla que ha existido hasta el momento, que nosotros estamos entregando a ustedes antecedentes, que muestra a nosotros nuestras reiteradas peticiones, especialmente al Senado, donde ya hemos intervenido, para hablar sobre economía, porque en Chile hay un drama. El drama no solamente es de los ahorrantes previsionales, de la AFP, el drama también es de los ahorrantes independientes, porque a nosotros los viejos nos enseñaron a ahorrar antes de comprar, y este sistema ha enseñado a endeudarse para comprar. Entonces de ahí viene el gran tema que se genera, que es un problema y una distorsión grave de la economía nacional. Esto se cruza, y lo que está haciendo esta comisión es realmente tratar de arreglar un poquito la economía, ¿no es cierto?, recurriendo a los fondos previsionales. Nosotros hemos determinado, ¿no es cierto?, a través de nuestra propia experiencia, que los fondos previsionales tienen el carácter de sagrado. ¿Por qué? Porque son el fruto de trabajo por largos años de la vida laboral. En mi caso personal, yo jubilé con 45 años efectivos de trabajo.
y en condición de cotizante independiente. Nunca me retiré del sistema tradicional. Yo fui de la Caja de Empleados Particulares. Entonces nosotros mirando qué es lo que nos pasa, porque simultáneamente uno puede duplicar. Y efectivamente es lo que yo hice con el Banco del Estado. ¿Saben el Banco del Estado cuánto pagaba a los ahorrantes? Un sistema muy interesante que está escrito en la documentación que nosotros le acabamos de hacer llegar y que lo escribe en una carta que va con copia al Papa. El año 2017, antes del estallido social. ¿Qué le decíamos? Bueno, que la libreta del Estado nos aseguraba a nosotros un 4% de interés al año a los ahorrantes independientes sobre el capital reajustado. De tal manera que usted tenía un pequeño capital y usted iba a fin de año y veía que lo habían defendido el banco, lo había usado, porque los capitales no están para mirarlo y no usarlo, los capitales se usan. Bueno, ¿y qué pasaba? Crecía. Bueno, curiosamente el señor Esteves, está escrito ahí en la carta al Papa, le quitó esa característica porque en definitiva lo que nosotros hoy día deducimos es de que este sistema del Banco del Estado, así de simple, por una libreta de ahorro, de fomento al ahorro, nos indicaba cómo jubilar a través de su propio sistema. Bueno, el señor Esteves le quitó esa característica y no solamente hizo eso, sino que empezó a cobrarle a los ahorrantes. Fíjese. Bueno, ¿en qué se cruza con los ahorrantes previsionales? Resulta que el señor ministro Echaguirre, ¿no es cierto?, que es bien conocido, que los últimos cálculos para los fondos previsionales, los últimos 15 años han ganado un 3% anual. Y resulta que con la libreta de ahorro nosotros ganábamos el 4%. Pero resulta que hace 15 o 20 años le quitaron esa característica para que no compitiera con las AFP. Esa es la verdad de las cosas. ¿Y qué reclamamos nosotros? Bueno, de que el sector privado, ¿no es cierto?, que hoy día maneja estos capitales que no son para mirarlo. Cuando se dice, ustedes son dueños del capital, claro, pero ¿y quiénes lo manejan? Por Dios, si nosotros como ahorrantes nos damos cuenta que cuando ahorramos, ¿no es cierto?, para asegurarnos cualquier cosa impredecible, nos enseñaron los viejos con una libreta de ahorro, yo tengo 79 años por si acaso, nos enseñaron con una caja de ahorro y préstamo, ahorrábamos en estampilla. Y fíjese que algunos lo hicimos, muchos viejos. Y nuestra platita en el Banco de Estado nos salvaba, podíamos cobrar, etcétera, etcétera. Y yo definitivamente podría haber jubilado con ese sistema. Habría jubilado naturalmente con un sistema que no era previsional, pero que sin embargo me daba rendimiento sobre el capital y me lo defendía. Y la razón es simple. Una vieja frase del Banco del Estado fue que marcada para todos los chilenos, el ahorro es palanca de progreso. Pero resulta que estos años las AFP han manejado los ahorros palanca de progreso para un pequeño grupo, el que los maneja. Ese es el tema. Y hoy día nosotros no estamos de acuerdo con el retiro porque calificamos de sagrado los fondos previsionales, fíjese el valor que le damos, porque resulta que el rendimiento real que tuvieron sus capitales fue muy superior, porque yo les recuerdo a ustedes que nosotros tenemos tasas usureras. Nosotros acá en Chile, la tasa máxima legal de interés que se cobra sobre los préstamos son un 38% al año, un 3% mensual aproximadamente. Eso no existe en ningún país civilizado del mundo, tanto que nos gusta la OCDE. Bueno, van a preguntar ¿por cuánto vale allá el interés anual sobre un posible capital que la persona pueda necesitar, un pyme, ¿no es cierto?, una pequeña industria, cualquier persona para emprender, porque yo vengo en la calidad de pyme, soy profesional, es cierto, pero yo tenía un servicio de electrónica, pues. Así que yo vi este tema. Bueno, ¿qué pasa? Hoy día la gente endeudada tiene que pagar las puras deudas, que más encima son absolutamente, están quebrando convenios internacionales, están quebrando ya, vulnerando la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está prohibida la usura. Y esto es usura legal, el 38% es ilegal. Y si no, compárenlo con cualquier país de la OCDE, por favor, un país civilizado. Entonces, todo este margen lo han ganado los bancos, que son una máquina, y ahí se lo escribo al Papa, y ustedes tienen copia de mi documentación, es una máquina económica que está funcionando la AFP con los bancos, usando los recursos de los trabajadores para ganar ellos en una forma privada, las ganancias son privadas, pero han sido excesivas. Fíjate que no se habría notado si se hubieran manejado decentemente, no se han manejado decentemente. Y el problema está que no habría que darle el retiro cursal, porque son sagrados, habría que cobrarle a los bancos, ¿no es cierto?, y a la AFP el rendimiento que tuvieron ellos real de los capitales, que simplemente se puede establecer en un 10% anual. Ni siquiera el 38%, que es expropiatorio. Es usura cobrar el 38% y es legal aquí en Chile. Entonces, eso está vulnerando desde ya convenios internacionales. No solamente eso, se están vulnerando hoy día convenios internacionales que protegen al adulto mayor.
No ha sido un manejo para el adulto mayor, al revés, ha sido absolutamente perjudicial, como queda claro. Entonces, esta máquina, señores diputados, quisiera decirles, esta máquina económica hay que pararla de un viaje, no por razones políticas, por razones de bien, por favor, porque este es el único país en el mundo que hace esto. Quisiera decirle que al ministro Marcel, que recientemente viajó a Estados Unidos a llamar a inversionistas, le preguntaron sobre el ahorro. Porque afuera saben esto, si aquí la banca chilena recibe un premio de un instituto bancario de Inglaterra porque inventaron una máquina perfecta, pero nos dicen que las víctimas somos nosotros, pues, si aquí hay víctimas. ¿Saben ustedes cuánto tiempo que los ahorrantes chilenos no ganan? Que no ganan nada los ahorrantes independientes, 20 años. Está demostrado en la documentación que yo le estoy entregando. Tengo una libreta de ahorro que tiene una antigüedad de 19 años que ustedes pueden ver que en vez de ganar, perdía, porque el banco se le ocurrió cobrarle en vez de pagarle. Entonces, por Dios, ¿en qué mundo estamos? Esta anomalía y distorsión amenaza la estabilidad económica del país. ¿Por qué? Porque las empresas se acostumbraron a ganar harto. Y la rentabilidad de los bancos integrados financieros está en el 30% anual. En ningún país del mundo se gana eso, por Dios. Y no lo digo yo, hay importantes economistas, que no le estoy dando copia, pero sí les digo que fue presidente del Banco Mundial, y el cual lo dice claramente en una revista, no sé, que yo soy suscriptor, que es la revista Mensaje, fundada por San Alberto Hurtado. Dice Desigualdad, Crecimiento, por Andrés Solímano, doctor en economía, titulado en Estados Unidos, y él dice, pero por Dios, y esto es del año 2015. Hoy día la situación económica del país fue predicha, fue anunciada. El año 2015, la comunidad científica de Chile, los cerebros de Chile, le mandaron una nota, hicieron una inserción en el diario La Tercera que yo tengo aquí, en la cual le declaran a ella que eligió el camino la ignorancia y la pobreza. El año 2015 la pagaron ellos, los cerebros de Chile, diciendo que la convocatoria que había hecho la expresidenta había sido vana porque sus recomendaciones, que le hicieron un libro, lo guardaron en un cajón y todos se olvidaron de ella. Y concretamente su encabezado dice, ¿no es cierto?, esta comunidad científica chilena, el año 2015, la señora Bachelet, ¿no es cierto?, ha escogido el camino la ignorancia y la pobreza, de tal manera que esta situación actual corresponde exactamente, ¿no es cierto?, al hecho que gente anticipada, gente inteligente, dijo lo que le iba a pasar al país. Entonces yo pido, por favor, si la inteligencia, la ciencia y la tecnología, porque yo soy de la parte tecnológica, está desconectada de la política. ¿Por qué? Porque hay mercadeo, aquí hay mercaderes. Y aquí viene el problema del litio, pero por Dios, si ha suplicado los científicos de Chile hace más de 10 años que están suplicando que el Estado tome el control de esta riqueza natural que iba a alcanzar unos niveles increíbles, porque son la tercera pata para, ¿no es cierto?, instalar la electricidad, la electromovilidad, ¿no es cierto?, y parar el calentamiento global del planeta que está conduciendo a una tragedia. O sea, los antecedentes son más que nada, ¿no es cierto?, técnicos, ¿no es cierto?, son de ingeniería, son de inteligencia, y hoy día vengo a reclamar a la política que estamos desconectados, y nada más están desconectados de la ciudadanía. Los otros años que está aprobado en la documentación pidiendo audiencia para explicar el problema de los ahorrantes chilenos independientes, que no ganamos nada ya durante 20 años. Y un señor que tenía un asiento al Banco del Estado, un señor que tuvo la presidencia, le quitó ese sistema para que no compitiera con la AFP y nadie se dio cuenta. Nosotros no hemos ganado nada, nos reajustan solamente el IPC. Hace 20 años, nosotros los ahorrantes chilenos y los previsionales han ganado un 3% de acuerdo al ministro Zaguirre en los últimos 15 años. No puede ser. Señores diputados, por favor. Muchas gracias. Este asunto tiene que ser solucionado a la vista de todo el país y recuperar el prestigio de la política y su conexión con la ciudadanía. Oiga, don Héctor, queremos agradecerle muchísimo a don Héctor Gutiérrez Silva, de APROC Viña del Mar, que es la Asociación de Consumidores, que nos acompañó el día de hoy y su exposición, así que le queremos agradecer, don Héctor, que nos acompañe. Muchas gracias. Su casa, cuando quiera volver, don Héctor. Muchas gracias. Y a su secretaria también, que le acompañaba. Porque hay muchos más antecedentes que lo hemos recopilado durante más de 20 años de un seguimiento, sí. Porque somos víctimas, repetimos, los chilenos somos víctimas de una máquina económica que ha destrozado la sociedad chilena, porque de aquí viene
Aquí vienen los delitos, pues. Sí, pues. Si la pobreza, tengo documentos que van acompañados ahí. El año 2017, el 25% de los niños chilenos está en pobreza. Muchas gracias. Y por extensión, es la familia que está en pobreza, pues señor, está fracasado el sistema el 2017. Y después sale un organismo nacional, dice que no es el 25, es el 28. Mire usted. Y está en la carta del Papa, que nosotros espantados le dijimos, perdón, este es el funcionamiento del 2017 de esta máquina económica que se ha montado, que no tiene ética, no tiene moral, no tiene nada, no tiene humanismo. Por favor, señores diputados, tomen en cuenta que eso es un problema económico nacional de seguridad del país, porque hay gente que no quiere renunciar a estas excesivas ganancias. Ese es el problema, las empresas se acostumbraron a ganar mucho. Por favor. Muchas gracias, don Héctor. Muchas gracias. Le agradecemos mucho, don Héctor. Hago presente a la comisión. Estamos a su disposición, señor. Muchas gracias, don Héctor. Le agradecemos su participación y que nos haya acompañado el día de hoy. Don Héctor además nos dejó un montón de información, fotocopiamos la documentación que tenía y que está a disposición de las y los diputados que los tienen presentes. En su casa, don Héctor. Diputado Alessandri. Muchas gracias, presidente. Agradecerle a don Héctor su fuerza, la convicción y los documentos que nos trajo hoy día, solo para que quedara claridad en el acta. Cuando don Héctor se refiere al señor Esteves, solo dejar establecido que se trata del exdiputado socialista Jaime Esteves, que cumplió la labor de presidente del Banco Estado y es la persona que habría quitado los beneficios y empezado a cobrar por esos ahorros a los ahorrantes del sistema antiguo, para que los socialistas de hoy evalúen las actitudes y órdenes de los socialistas de ayer. Muchas gracias, diputado Alessandri, por su comentario. Sí, pero no viene al caso, Podríamos traer el ladrillo para acá, pero no sería necesario, creo yo, ¿no? No, ni el 80, ni los bancos quebrados, ni el gobierno, ni la deuda subordinada, pero ese es otro tema que no nos concita el día de hoy. Así que muchas gracias, diputado Alessandri, por su comentario. Lo tendremos a buen resguardo. Usted sabe muy bien dónde. Oiga, le voy a ofrecer la palabra a don Enrique Marchal, que nos acompaña el día de hoy. Don Enrique, muchas gracias por acompañarnos. Don Enrique, además, muy bienvenido, don Enrique. Don Enrique Marchal es presidente del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales, además un destacado académico chileno, todos lo conocemos, así que un honor que nos acompañe el día de hoy, don Enrique, dar la bienvenida en nombre de toda la Comisión de Constitución y que nos venga a acompañar y exponer sobre estos proyectos de ley. Don Enrique. Muchas gracias, presidente. Un saludo a todas las diputadas y diputados presentes en esta ocasión. Agradezco la invitación. Quisiera partir señalando que me parece destacable lo señalado por don Héctor Gutiérrez, que está aquí todavía, creo. Sobre todo en el sentido de poner el dedo en la llaga en el tema del ahorro. Yo creo que hablamos poco del ahorro en nuestro país, de manera tal que alguien levante el tema. Por cierto, puede no coincidir con todo el análisis que él hace, pero el solo hecho de relevar el tema, ponerlo sobre la mesa, me parece notable. De manera tal que parto por señalar, y coincido plenamente, yo he escrito bastante sobre ese tema, podría compartir con él después algunos de esos escritos y con ustedes también, pero creo que es un tema que lo tenemos de alguna manera relegado a un nivel secundario. Bueno, quisiera partir haciendo comentando brevemente qué es lo que es el Consejo Consultivo del Mercado de Capitales, porque concurro en esa calidad como presidente de este Consejo. Esta es una instancia esencialmente privada. Los miembros del Consejo son personas que desempeñan funciones en el ámbito del sector privado, vinculado a las finanzas. El Consejo está creado por una resolución exenta del Ministerio de Hacienda. La primera resolución data de 2008 y la última del año pasado, noviembre del año pasado. Y el sentido que tiene, y eso está estipulado claramente en el decreto correspondiente, es establecer un canal de comunicación entre el Ministerio de Hacienda y el sector privado para efectos de dialogar sobre los temas que son relevantes para el desarrollo de la finanza en nuestro país. Es algo que es bidireccional en el sentido de que tanto el Consejo puede hacer propuestas al Ministerio como el Ministerio puede también hacer consulta
respecto de cuáles podrían ser los alcances, las implicancias de determinadas acciones de política. Actualmente son 24 miembros y los temas que están bajo análisis son muy amplios: gobiernos corporativos, sostenibilidad, ahorro, el tema del ahorro nos preocupa, pensiones, seguros, inclusión financiera, banca, cooperativas, retail financiero y exportación de servicios. Hay una amplia gama de temas en las que no se ocupa. Quizás por primera vez, porque esto, como dije, existió en el pasado, por primera vez le hemos querido dar una dimensión muy comprensiva, en el sentido de que no solo aparezcan los grandes actores, sino que también las cooperativas, incluso hay representantes de las cajas de compensación. O sea, queremos tener una visión amplia, diversa, comprensiva de lo que son las finanzas. El Consejo tiene una cierta visión sobre el sistema financiero y el mercado de capitales. Quisiera compartir 2 o 3 ideas. En primer lugar, es bien importante poner siempre el énfasis en los usuarios o beneficiarios del sistema. Hablamos del mercado de capitales y eso parece como un concepto un poquito frío, sofisticado, difícil de entender de qué se trata. Yo creo que cuando se habla de estas materias hay que partir poniendo el énfasis en los beneficiarios y en los usuarios, porque eso es lo que le da sentido al sistema financiero del mercado de capitales. El mercado no está para servirse a sí mismo, está para prestarle servicio a la economía real, a las personas, y ahí aparece el tema del crédito hipotecario, el financiamiento de las pymes, el financiamiento de la infraestructura productiva, y por tanto, esa es la perspectiva con que nosotros abordamos esta temática. La experiencia comparada es bastante clara en el sentido de que cuando las finanzas son profundas e inclusivas, contribuyen positivamente al crecimiento y al bienestar de la población. En Chile, sin duda, ha habido avances significativos en estas materias, sin perjuicio de reconocer que hay muchas tareas pendientes en distintos ámbitos, en eficiencia, en inclusión, en sostenibilidad, y esos son retos que tenemos que abordar hacia adelante. Por varios factores, el mercado experimentó retrocesos en los últimos años, y restablecer los volúmenes de operación y recuperar las condiciones en que este se desenvolvía previamente, pensamos que son tareas prioritarias. Y en esa perspectiva la cooperación público-privada puede ayudar mucho a enfrentar estos retos y estos desafíos. Paso entonces a referirme al proyecto o a los proyectos que están siendo objeto de análisis en esta comisión. En nuestra opinión, un nuevo retiro no es una buena iniciativa porque conlleva múltiples efectos negativos, adversos o perjudiciales. En primer lugar, sobre los usuarios o beneficiarios de los servicios financieros. Enseguida, sobre la inflación y la macroeconomía. Me voy a referir brevemente a cada uno de ellos, pero paso a listarlos en primer lugar. Sobre el ahorro de los hogares. Vuelvo sobre el tema del ahorro, para nosotros es bien importante, por eso es que sintonizaba mucho con lo que decía don Héctor. Sobre las pensiones y sobre la caja pública, la caja fiscal. Un punto importante y es que los efectos que generaría un nuevo retiro se agregaría a los efectos que ya se produjeron. Y esta composición de efectos, en nuestra opinión, sería no solo sumativa, sino que multiplicativa, porque operaría sobre la base de daños que ya se han producido. Entonces, es bien importante tenerlo presente para evaluar, dimensionar los costos que esto tendría. Los efectos sobre los usuarios o beneficiarios de los servicios financieros. Estos se podrían resumir en forma muy simple. Habría menos crédito y bajo condiciones menos favorables que hoy. Los más comprometidos serían los financiamientos de mediano y largo plazo. Yendo a lo más concreto, las familias se verían perjudicadas principalmente por un aumento de las restricciones de acceso al crédito hipotecario y las pymes por una disminución de la propensión a tomar riesgo por parte de los bancos. Las grandes empresas, en cambio, este es un punto importante, verían impactos atenuados, menos intensos. ¿Por qué razón? Porque las grandes empresas cuentan con opciones para financiar sus proyectos. Pueden recurrir a los mercados externos, pueden emitir capital en el mercado bursátil, etcétera. De manera tal que el efecto principal está radicado en las personas y está radicado en las pequeñas y las medianas empresas. Aparte de lo señalado, surgirían nuevas incertidumbres sobre el sistema financiero y el mercado de capitales y su evolución en el mediano y largo plazo. Un segundo efecto es inflación y macroeconomía.
Un nuevo retiro comprometería el proceso de ajuste macroeconómico que se encuentra en curso y que aún no concluye. Pospondría el cierre de brechas que se originaron en años anteriores, como el exceso de gasto, el deterioro de las cuentas externas. Todas esas brechas han comenzado a cerrarse, pero no están todavía, el proceso no ha concluido, no se ha producido el cierre completo de esas brechas. Como resultado de todo eso, entonces, se postergaría la convergencia de la inflación a niveles considerados como normales. Junto con ello, el escenario de restricción crediticia que hoy día vivimos y las altas tasas de interés permanecería por más tiempo de lo esperado, con todas las implicancias que ello tiene sobre la evolución de la actividad interna. Yo presento ahí en el documento que ustedes tienen en su poder ciertas cifras que muestran justamente este punto, que el ajuste no ha concluido. Y eso, si tomamos el gráfico de la izquierda, vemos claramente que la cuenta corriente de la balanza de pagos, que de alguna manera mide el exceso de gasto del país respecto al resto del mundo, cuánto no ha tenido que financiar el resto del mundo durante este periodo, sigue siendo negativa, fuertemente negativa. Se ha comenzado a cerrar, ¿cierto? Ya tenemos una tendencia hacia arriba, pero todavía estamos a un cierto camino para que eso concluya. Y después tenemos la inflación, de este tema se ha hablado largamente. La inflación ha comenzado a ceder gradualmente en lo más reciente, pero todavía está muy arriba. Esa es la realidad. Entonces, el ajuste macroeconómico no ha concluido y un nuevo retiro vendría a impactar sobre ello. Sobre el ahorro de los hogares, en los últimos años, por distintos factores, hemos tenido un significativo deterioro del ahorro de los hogares. Por un lado, el stock, lo acumulado, el acervo de ahorro, incluido lo que está en los fondos de pensiones, ha experimentado caídas abruptas y muy apreciables. Por otra, la tasa de ahorro, no solo ahora el stock o el acervo, sino que cuánto del ingreso de las personas se destina a ahorro ha ido cayendo sistemáticamente, desde niveles que eran razonables en el pasado hasta niveles que hoy día son negativos. Las últimas cifras muestran niveles negativos, o sea, que eso quiere decir que se está gastando más de lo que se está percibiendo como ingreso. Eso no había ocurrido en el pasado. Ahorro negativo es una realidad completamente nueva. Bueno, un nuevo retiro creo que es obvio que intensificaría las tendencias observadas y agravaría el problema del ahorro. Ahí tienen ustedes dos gráficos que yo creo que son bastante decidores. El de la izquierda muestra el ahorro bruto como porcentaje del PIB, o sea, es la tasa de ahorro. Ahí lo que estamos midiendo es el flujo y hay una caída bastante notable y la última cifra provista por el Banco Central es negativa. Y en el gráfico de la derecha lo que tenemos son los activos financieros netos de los hogares. Es el ahorro acumulado en años anteriores. O sea, todo lo que se ha ido acumulando como ahorro, eso cayó en los últimos trimestres, en los últimos 2-3 años, digamos. Y estamos hablando de una cifra que no es menor. Yendo al tema de los efectos sobre las pensiones, si se materializa un nuevo retiro, nos alejamos del objetivo de tener mejores pensiones, en el que yo creo que todos coincidimos. El retiro tendría efectos adversos sobre los precios de ciertos instrumentos financieros, afectando los intereses patrimoniales de todos los afiliados, hagan o no uso de la opción. Entonces, no es una cuestión de afectar o no afectar a los que hagan uso del retiro, a todos se verían afectados porque los fondos tienen que revalorizarse a los nuevos precios y por tanto todos tendrían menos patrimonio que el que tenían anteriormente. También afectaría a los actualmente pensionados si lo han hecho a través del sistema de retiro programado. Algo que no se advierte frecuentemente es que un retiro modifica la composición de los fondos de pensiones, en el sentido de que se liquidan los más fáciles de liquidar, los que tienen más liquidez, y los que tienen menos, porque también hay de esos que rentan más pero que tienen menos liquidez, esos se quedan adentro. Entonces, como resultado del retiro, la composición se ve alterada en un sentido que no es el normal, y por tanto hay que recomponer eso. Para tener un fondo normal, racional, hay que recomponer eso y eso puede generar inconvenientes y tener costo para los afiliados, tanto para los que se quedan como tanto para los que
se acogen al retiro como para los que no lo hacen. Y después brechas que han sido observadas, brechas de género o de nivel socioeconómico en el ámbito del ahorro provisional también se ampliarían. Tendríamos, normalmente los que tienen menos ahorros son justamente mujeres, personas de menores ingresos. Entonces, las brechas que existían se han ido intensificando y un nuevo retiro las intensificaría aún más. He preparado ese gráfico que muestra cómo el retiro aumentaría la brecha de recursos para financiar las pensiones. Esa brecha se abrió en años anteriores y se abriría aún más con un nuevo retiro, y hoy día esa brecha se estima en 50 a 60 mil millones de dólares, que simplemente no están disponibles para financiar pensiones, se fueron. Y finalmente, efectos sobre la caja fiscal. Un nuevo retiro intensificaría la presión sobre el erario fiscal público para acudir en apoyo de quienes queden sin fondos provisionales. Los que quedan sin fondos provisionales van a tener que recurrir al Estado, digamos, no queda, y por tanto va a haber menos recursos disponibles para hacer otras cosas. En fin, o sea, es un tema de presión sobre los recursos fiscales. Para finalizar, me gustaría señalar que, en nuestra opinión, los esfuerzos hoy día deberían orientarse hacia aprobar una reforma de pensiones. Me parece que nos parece a la Comisión, al Consejo, que esa es la prioridad en el ámbito de las pensiones, aprobar una reforma de pensiones. Y en esa perspectiva el Consejo ha estado analizando lo que se ha propuesto por parte del Gobierno, y hemos coincidido en una primera etapa en definir ciertos principios que deberían guiar, sin entrar todavía quizás en los detalles y en las fórmulas específicas, pero principios que deberían guiar una reforma de pensión. En primer lugar, foco en mejorar las pensiones. Esto parece obvio, pero hay que decirlo una y mil veces, porque si no nos podemos perder y desorientarnos. Mejorar las pensiones. Énfasis en el ahorro masivo. Hay que abrir opciones para aumentar el ahorro previsional y el no previsional. Generar ambiente de competencia entre los actores, abrir opciones para los afiliados. Cuidar la confianza y promover cercanía con las personas. En ese sentido pensamos que es preferible optar por fórmulas simples, fáciles de ser asimiladas por parte de la población. Cuando es muy complejo, la población puede sentir dificultades para entender, para asimilar el concepto y puede tener cierta reticencia. Entonces, fórmulas simples, fáciles de asimilar, que fortalezcan la confianza en el sistema de pensiones. Aplicar las mismas reglas para actores privados y públicos, nos parece eso es importante para preservar también un ambiente de competencia, y proceder con gradualidad en la transición para minimizar costos de ajuste. Cuando hay una transición, se define un nuevo sistema, bueno, puede ser necesario liquidar inversiones o trasladar inversiones de un lugar a otro, y eso, si es necesario o si se opta por ello, bueno, proceder con gradualidad para que los efectos de la transición sean lo menores posibles. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Enrique, por su claridad y por su exposición. Señoras y señores diputados, ¿tienen alguna consulta que realizar a don Enrique? Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Primero que nada, agradecer la exposición bastante completa, y yo creo que aborda muchos aspectos que tenemos que tomar en consideración cuando discutimos no solo respecto de los retiros de fondos de pensiones, sino que respecto del sistema previsional en sí mismo y cómo lo proyectamos hacia futuro. Creo que, o al menos a mí lo que más me llamó la atención es este gráfico, no sé si se puede mostrar de nuevo, donde dice retiro aumentaría la brecha o déficit de recursos para financiar pensiones, que se abrió en años anteriores y se estima en 50 a 60 mil millones. Estamos hablando de que hoy día está entonces en unos 220 mil millones el fondo total, entiendo yo, entre pensiones y compañías de seguro por el sistema de renta vitalicia, y podría estar hoy día en 270 mil millones aproximadamente. Estoy tratando de estimar ahí dónde está la línea proyectada. Esto es en el fondo los montos totales del sistema, pero al final todo esto es la plata que le termina llegando a cada uno de los jubilados mes a mes,
y también es parte del camino que tenemos que ir construyendo como país hacia ir mejorando las pensiones. Y sobre la base de eso y yendo a las recomendaciones, los comentarios finales que hacía el señor Marshall, yo veo las recomendaciones acá respecto de una eventual reforma de pensiones y me da la impresión que el foco está más puesto en el control de daños, o sea, cómo evitamos que el cambio sea lo menos dañino posible. Pero me gustaría saber su opinión también de qué es lo que de verdad podría contribuir a que haya pensiones más altas. Porque entiendo que aquí estamos hablando respecto de los retiros, pero también esto es algo que tiene que ver sobre el sistema de pensiones en general. Entonces, aprovechando que tenemos al señor Marshall acá, preguntarle, oye, ¿cuáles son en realidad las reformas que deberían implementarse desde el gobierno, que deberíamos tramitar aquí en el Congreso, y que nos lleven a, de verdad, mejorar las pensiones que tienen los chilenos? ¿Pasa por tener una AFP estatal? ¿Pasa eso? ¿Esa es la receta mágica? ¿Eso es lo que finalmente va a terminar mejorando las pensiones? ¿Pasa por que todo el sistema sea supervigilado por el Estado a modo de lo que se está planteando en el sistema del litio? O sea, esto es una cuestión controlada mayoritariamente donde los privados pueden ir e invertir o donde los chilenos pueden cotizar, pero el control mayoritario lo va a tener el Estado. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál debería ser la ruta? Guiándonos por lo que la experiencia económica nos dice. Si aquí tampoco vamos a reinventar la rueda. Aquí tenemos que probar lo que funciona, lo que es relativamente seguro y lo que es más probable va a terminar generando mejores resultados para cada uno de los chilenos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Diputado Alessandri. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Enrique, por acompañarnos hoy día y por su exposición. En la misma línea, quería preguntarle, porque tuvimos una crisis grande que fue la pandemia, ¿cierto? Acompañada antes del estallido social. Recurrimos a este mecanismo y crisis van a haber en el futuro. Entonces, preguntarle si recurrir a los fondos previsionales es una mala idea ayer, hoy y siempre, en el primer retiro, en el segundo, en el sexto. El daño, usted hablaba de 50.000 millones de dólares, la brecha, en fin. Y sale el Estado, un poco tarde, por supuesto, con los IFE. El Estado también, cuando reparte esa cantidad de dinero, crea inflación, pero al final, por la exposición, veo que fue menos dañino que salir al Estado a ayudar que haber metido la mano a los fondos previsionales. Tomo la frase del expositor anterior que decía, los fondos previsionales son sagrados, porque son para ese fin exclusivo, para el fin de la vida. Y después, en la línea de lo que le preguntaba el diputado Sánchez, hemos escuchado, ¿cierto?, esa frase del Banco Estado: el ahorro es la palanca del desarrollo. Dado que la única forma en que los países prosperan y crecen es con ahorro, y que hoy día hay dos sistemas previsionales en juego en el mundo, un sistema de reparto que recauda y reparte, por lo tanto no capitaliza, se cobra a los activos y se reparte a los inactivos. Y hay otro modelo que es el de capitalización, que toma de los activos, pero lo capitaliza, lo invierte, financia créditos hipotecarios, hospitales, autopistas y da un retorno. En esas dos definiciones, ¿usted diría que lo mejor habría sido que solo el Estado saliera a ayudar a las personas? Después pedirle una definición general entre reparto y capitalización. Y finalmente, sobre un artículo que sale en la prensa de hoy de que Chile se pronostica que crezca al 2% por los próximos 10 años. Los números son difíciles de interpretar, pero ¿cuál es la diferencia de que nuestro país crezca al 2% por 10 años o que crezca al 5%? ¿Cómo se multiplica nuestra economía? ¿Con qué velocidad las personas más carenciadas dejan de ser pobres en un país que crece al 5%, a diferencia de un país que crece al 2%? No es solamente 600 millones de dólares más de recaudación por punto de crecimiento para el fisco. Es como la economía se demora muy pocos años en multiplicarse por 2 creciendo al 5, creo yo, y muchos años creciendo al 2. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Alessandri. Don Enrique, si fuera tan amable de responder. A ver, yo creo que parto por la última consulta entre crecer al 2 y crecer al 5. No puedo hacer las matemáticas en forma mental, pero es evidente
que creciendo al 5 se avanza más rápido hacia niveles más altos de desarrollo. Eso es por la ley de la progresión matemática, digamos, porque esto se va acumulando, estos 5 y sobre eso otros 5 y otros 5, de manera tal que no cabe duda de que tasas de crecimiento más altas van a hacer más rápido alcanzar niveles más altos de desarrollo. En la década del 90 Chile dobló su ingreso en 10 años y se creció a tasas promedio del 5 o 6%, digamos. Tuvimos entre medio también una pequeña crisis, pero sumando y restando fue eso. Respecto de, a ver, el Consejo Consultivo de Mercado de Capitales tiene distintas opiniones, no es un cuerpo completamente homogéneo, hemos coincidido los miembros en estos principios que yo he esbozado aquí, no hemos entrado todavía a nivel de detalles más específicos, pero sí creo que hay una cierta preferencia porque se alcance prontamente un acuerdo. O sea, pensamos que para que haya una reforma y para que haya mejores pensiones se requiere un acuerdo entre el gobierno y las fuerzas de oposición. Y en ese sentido, poner sobre la mesa cosas muy específicas en este momento creo que puede ser un poquito imprudente, porque uno dice, mire, a mí me encanta esto, o a mí me encanta esto otro. O sea, yo prefiero partir señalando que lo que sería bueno es tener una reforma, aunque no sea el óptimo para cada uno, pero probablemente es el óptimo para el país, porque no tener ninguna, eso sí que es lo peor. Entonces, de pronto a uno le puede gustar un esquema, una fórmula, un principio, pero si logramos aunar, coincidir y un consenso, creo que eso, por definición, va a ser lo mejor. Hay detalles de lo que se ha propuesto que, claro, nos llaman la atención. Si uno dice ahorro, pongamos énfasis en ahorro masivo y en el ahorro de las personas, entonces llama la atención, por ejemplo, que se proponga eliminar la cuenta 2. Entonces, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Para qué eliminar la cuenta 2? Si la cuenta 2 ha funcionado. O sea, hay mucha gente que usa la cuenta 2, es una especie de fondo mutuo. Entonces, no se entiende bien. Entonces, cuando uno dice primero el ahorro o muy arriba el ahorro, aparece eso como un poquito disonante, ¿cierto? Cuando decimos generar confianza, esquemas simples, bueno, también yo creo que eso de por sí tiene bastante implicancia. Yo creo que en general tendemos todos a coincidir que el sistema de cuentas individuales, más allá de las críticas que uno le puede hacer al sistema, que hubo tardanza en ajustar parámetros, es un sistema que está bastante asentado en la población, o sea, la población lo tiene compenetrado, y quizás los retiros ayudaron en parte a eso, porque la gente se dio cuenta que la plata estaba donde debía estar, y eso no es un punto menor. Entonces, a pesar de los efectos adversos, negativos de los retiros, ayudó a generar esa sensación en la población. Entonces, creo que son elementos que hay que considerar. O sea, qué es lo que a la gente le parece más lógico, más racional, más cercano. Introducir esquemas muy nuevos puede generar un problema. Entonces, entonces nosotros ya tenemos un sistema de capitalización. Quizás el camino es ver cómo introducimos solidaridad, algún grado de solidaridad en ese marco. Yo un poquito me inclinaría por esa vía, digamos. O sea, cómo complementamos lo que tenemos con alguna dosis de solidaridad para atender situaciones particulares o especiales que yo creo que todos estamos de acuerdo en que son problemáticas. El tema de las lagunas con las mujeres, el tema de la gente que hace cuidado de menores o ancianos, que queda un poquitito al margen del sistema porque no acumula fondos, digamos. Ahora, estos problemas existían también en el sistema de reparto antiguo, porque el que no tenía por lo menos 20 años de cotizaciones simplemente no se cogía nada y recibía solamente una pensión solidaria, mínima, que en algún momento fueron cantidades bastante bajas, digamos. Entonces, digamos,
no sé si con eso respondo las preguntas. No estamos en condiciones de decir, mire, nosotros proponemos este esquema. ¿Por qué razón? Porque creemos que estamos en una etapa en la cual hay que allegar posiciones, aunar, producir un cierto consenso entre el gobierno y la oposición, porque es el camino para esto, no hay otro. La opción es quedarnos sin nada y postergar aún más una reforma de pensiones que, como digo, es urgente. Muchas gracias, don Enrique. No habiendo más preguntas, queremos agradecer como comisión su participación, al igual que la de don Héctor y la suya, don Enrique, por la claridad. Así que muchas gracias, don Enrique, y algún día lo citaremos de nuevo cuando haya que conversar. Perfecto. Prepárese para un año más. Gracias. Oye, a continuación le vamos a pedir al superintendente de pensiones, don Osvaldo Macías, que nos acompañe en su exposición luego de la exposición de don Enrique. Don Osvaldo, sea muy bienvenido a una comisión que usted conoce muy bien y queremos escuchar su posición, sus opiniones respecto de estos 6 proyectos de ley que estamos tramitando, estimado superintendente. Muchas gracias, señor presidente. Primero que nada, saludar a todos los diputados y las señoras diputadas integrantes de esta comisión. Tenemos una presentación que la enviamos y entiendo que está cargada, que nos gustaría poder exponer en base a aquella. Margarita siempre es extraordinariamente eficiente. Doy fe de ello. Bueno, nuestra exposición tiene 4 capítulos. Vamos a ver la agenda primero y si avanzamos ahí podemos observar brevemente los resultados de los 3 retiros anteriores. Luego, cuáles serían los efectos previsionales de un nuevo retiro, los efectos financieros que produciría y finalmente los efectos en las pensiones autofinanciadas. Pasando al primer punto, y a modo de recordar, han existido 3 retiros de fondos provisionales, las fechas que están señaladas en el cuadro de abajo. En total han sumado 52.638 millones de dólares los 3 retiros. Esto significa un 25% de los saldos que las personas tenían ahorrados durante 40 años antes de que se empiecen a efectuar los retiros. En un año y medio las personas retiraron el 25% de su ahorro de 40 años. Eso significaron los 3 retiros que se efectuaron. Además de aquello, también las personas que tenían rentas vitalicias retiraron 1.245 millones de dólares de sus pensiones, lo que significó que casi la mitad de los pensionados de renta vitalicia sacaran fondos también. Esa es la magnitud enorme de estos retiros. Si pasamos al cuadro que viene, tenemos un resumen ya enfocado desde el punto de vista de las personas. Si vemos la última línea del cuadro, observamos la magnitud de estos retiros. 11.336.000 personas efectuaron retiros. De ellas, 4.152.000 personas, el 37% de quienes retiraron se quedaron sin saldo en sus cuentas. Si nosotros observamos el lado derecho del cuadro, tenemos los 3 retiros y vemos las magnitudes solamente para un ejemplo. Quienes tenían más saldos son aquellos que hicieron los 3 retiros, a donde dice R1, R2 y R3, y ellos retiraron en promedio 4.680.000. O sea, son las personas que más tenían y un 19,7, casi 20% de ellos se quedaron sin saldo. O sea, las personas que más retiraron hicieron los 3 retiros y un 20% agotó su saldo. Si observamos las personas que menos tenían, están aquellas personas que solo pudieron hacer un retiro. Por ejemplo, el retiro 1 lo pudieron hacer el 14%, solo el retiro 2 un 0,6%, solo el retiro 3 un 1,9%. O sea, un 17% de las personas solo pudo hacer un retiro y de ellas casi todos agotaron su saldo. Por ejemplo, los que hicieron el retiro 1 solamente y no pudieron retirar más, el 84% de ellos retiró todo su saldo. Y los montos que retiraron están entre 500.000 y 600.000 pesos. O sea, hay una amplia diferencia entre aquellas personas que pudieron retirar solo una vez, retirando en torno a 500.000 y 600.000, versus aquellos que retiraron 3 veces, que retiraron 4.600.000. Además, aquellos que retiraron poco, agotaron su saldo, la mayor parte de ellos, y quienes retiraron mucho, no agotaron su saldo, la mayor parte de ellos. En este sentido, estamos viendo que las personas más necesitadas son las que menos pudieron retirar fondos. Si continuamos avanzando,
podemos observar, ya entrando a la parte 2, derechamente a los proyectos de retiro que se han presentado en este Congreso y que se están analizando esta comisión. Como ustedes bien saben, hay 7 proyectos presentados, nosotros ahí los describimos, evidentemente no vamos a entrar a discutir sobre cada uno de ellos, puesto que ustedes lo conocen mejor que nosotros. Sí podemos señalar que son 3 tipos de planteamientos. Uno que propone retirar el 100% de los fondos, otro planteamiento propone retirar el 10% de los fondos, y el otro, que es distinto a los anteriores, propone retirar 1 billón. O sea, esos son los 3 tipos de retiros que se proponen: 1 millón, 10% y el total de los fondos. Si seguimos avanzando, podemos observar el efecto que tendrían estos retiros, y eso es lo que vamos a ver ahora, en el próximo cuadro. Acá. ¿Qué es lo que hicimos acá? Generamos 2 columnas, una para un retiro de 10% efectuado en la forma clásica. La forma clásica es la forma que adoptaron los retiros anteriores, que se replica en alguna de las fórmulas de los 7 proyectos, que nos da una idea de cuál sería el impacto de aplicar un retiro de esa magnitud ahora. Y por otro lado, analizamos el retiro de 1 millón de pesos, que es distinto a lo que se había presentado antes. Si observamos, por ejemplo, en la columna del retiro del millón y después nos vamos al 10%, vamos viendo, por ejemplo, cuánto sería el total de recursos que se podría retirar. Si se retirara 1 millón, el total de recursos que se podría retirar sería 11.349 millones de dólares. Si se da un retiro del 10%, se podrían retirar 20.388 millones de dólares. O sea, es mucho más lo que se puede retirar con un retiro del 10% que con un retiro de 1 millón. ¿Cuántos pensionados y cuántos afiliados activos podrían retirar? Con un retiro de 1 millón y con un retiro de 10%, en ambos casos podrían retirar 11.335.000 personas, podrían retirar ahorros. O sea, esa es la magnitud del alcance de estos proyectos. Sin embargo, el monto que se puede retirar es distinto. En el caso del proyecto de 1 millón, el promedio del retiro sería de 22,2 unidades de fomento. En cambio, en el caso del retiro de 10%, el promedio sería mayor, sería 39,9 unidades de fomento por persona que se podría retirar. Si vemos en porcentaje del saldo, con el retiro de 1 millón de pesos se retiraría en promedio, si es que todas las personas lo hicieran, un 47% del promedio de los saldos de las personas que retiran, y en el caso del retiro del 10% se llegaría a un 51% del promedio del saldo. Entonces eso nos puede dar las magnitudes de lo que significan ambos proyectos. Pero seguimos viendo otras variables en la próxima lámina. En el retiro de 1 millón de pesos, 3,7 millones de personas se quedarían sin saldo, o sea, retirarían todo su saldo, y en el caso del retiro del 10% sube ese valor a 4,07 millones, o sea, más de 4 millones de personas retirarían todo su ahorro. Las personas que retirarían todo su ahorro, en el caso de 1 millón de pesos, podrían girar 10 unidades de fomento en promedio. En el caso del retiro del 10%, podrían girar 12 UF en promedio. Aquí hay un punto que es importante. O sea, estas personas que retiran todo su ahorro, que son 3,7 millones o 4 millones, retiran mucho menos que las personas en promedio. Pues si retrocedemos a la lámina anterior, podemos comparar qué significan las 10 UF y las 12 UF. 10 UF la tendríamos que comparar contra las 22 UF y las 12 UF contra las 39 UF. O sea, las personas que retiran todo su saldo, en el caso del retiro de 1 millón, retirarían la mitad que el promedio de los afiliados, y en la otra como 1/3. O sea, nuevamente las personas que retiran todo su saldo serían aquellas que tienen menos recursos. Agotarían su saldo, retirarían menos dinero. ¿Podemos seguir, por favor? El universo de personas, entonces, me faltaba una última conclusión del cuadro. El universo de personas en el caso de 1 millón de pesos que retira todo su saldo es equivalente al 33%, 1/3 de los afiliados y pensionados. Y en el caso del retiro del 10, un 36% de los afiliados y pensionados se quedaría sin saldo. Ahora sí, por favor, a la otra lámina. Ya habíamos dicho esto, en el caso del retiro de 1 millón, 47% del saldo; en el caso del retiro del 10%, 51% del saldo se retiraría. Para las mujeres, como ustedes pueden ver, el retiro es mayor en porcentaje de saldo porque ellas tienen menos ahorro que los hombres. Si seguimos en el próximo cuadro, podemos ver cuántas personas finalmente se quedarían sin saldo. Pero lo que hemos señalado hasta ahora es quienes retirarían todo su ahorro, pero no hemos dicho cuántos están sin ahorro hoy. Podemos observar en la primera línea
que hay 1.506.000 personas que hoy día no tienen ahorros. No tienen ahorros porque retiraron todo en los retiros anteriores. Fue mucho más, pero han ido acumulando. Pero hoy día aún queda 1,5 millones de personas que retiraron todos los 3 retiros anteriores y que no han ahorrado. Si a eso le sumamos los que se quedarían sin saldo en los retiros de 10 millones y en el retiro del 10%, llegamos a que en el caso del retiro de 1 millón, tendríamos finalmente 5.197.000 personas sin saldo, que es el 40% de los afiliados y pensionados, y en el caso del retiro del 10% se quedarían 5.575.000 personas sin saldo, el 43% de los afiliados y pensionados. Esa es la magnitud de lo que causaría este retiro. ¿Podemos continuar? Este cuadro nos muestra desglosado por renta. Nosotros tenemos arriba los tramos de renta. Por ejemplo, el tramo más pequeño que lo dividimos en las personas entre 0 y 200.000 pesos, 0 y 250.000 pesos. Hay personas que trabajan jornadas parciales, por ejemplo, y tienen ese tipo de salarios. Y en el otro extremo pusimos a las personas que ganan 2 millones de pesos o más. Entre medio están los sueldos intermedios. Y por el otro lado lo dividimos en 10 partes iguales. Por eso son los percentiles del 10 hasta el 90. Eso significa que el percentil 10, por ejemplo, significa que está agrupado el 10% de las personas que ganan en la cantidad que queramos ver, que saca menos plata en promedio. Y el percentil 90 es el promedio de lo que saca el 10% de las personas que gana cada uno de esos sueldos que saca más plata. Entonces, la persona más de menor dinero, podemos ver una siguiente conclusión. En el caso de los afiliados de menores remuneraciones, la gran mayoría, el 80%, que es lo que está ahí en blanco, parte con 1,3 UF hasta 23,7, el 80% de los afiliados de menores remuneraciones no podrían retirar menos de 35 unidades de fomento. Y si nos vamos al otro lado, a las personas que más ganan, de 2 millones o más, podemos ver que aquellos que tienen remuneraciones de más de 2 millones retiran siempre al menos 35 UF. O sea, el máximo que pueden retirar las personas de menores ingresos equivale al mínimo que retiran las personas de mayores ingresos. Entonces vemos que esto en este sentido es bastante regresivo, digamos, y entre medio están todas las otras combinaciones. Y en el caso del retiro de 1 millón hicimos el mismo ejercicio en la lámina que viene y también podemos observar un efecto similar, pero no tan pronunciado como el anterior. En este caso, mientras es solo el 20% de los afiliados de menores remuneraciones, hasta 250, que es la primera columna, puede retirar montos de 28 UF, aquellos de remuneraciones imponibles sobre un billón ya retirarían las 28 UF. O sea, siempre aquí hay un sesgo de ingreso. Si vamos a la otra lámina, podemos continuar con el análisis. Y aquí queremos mostrar algo que es complementario a lo que puso don Enrique Marshall, cuáles serían los efectos financieros del sector retiro, exclusivamente pensando en los afiliados al sistema previsional. Para eso vimos las ventas diarias que habían en la Bolsa de Comercio y la Bolsa Electrónica de Santiago en los últimos 6 meses. Y lo que se hizo fue tomar las transacciones que tendrían que efectuar los fondos de pensiones para liquidar los valores para pagar los retiros en función de los montos que vimos antes. Luego de eso supusimos que se liquidaba en forma proporcional a lo que es el portafolio de los fondos. O sea, si los fondos tienen un 20% en tesorería, suponíamos que liquidaban el 20% de tesorería. Si tenían un 6% de acciones, liquidaban el 6% de las acciones. Y eso nos da los resultados que vienen a continuación en el cuadro que está ahora. Aquí pues, tenemos el caso del retiro del 10%. Como la mayoría de los proyectos, o todos los proyectos hablan de un pago, en este caso asumimos los 10 días hábiles de transacciones que señalan los proyectos y marcamos con rojo aquellos casos más complejos. Por ejemplo, esto equivaldría, si se vende en 10 días hábiles, lo que significa el 10% de retiro, equivaldría al 100% de las transacciones de acciones en las dos bolsas de Santiago. O sea, tendría una cantidad muy significativa. El 352% de la venta de instrumentos de tesorería. El 634% de las transacciones de bonos y efectos de comercio y 330 y tantos % de los bonos bancarios. A su vez, supusimos que en el extranjero no habría problemas de liquidez. En el cuadro que viene mostramos el efecto en el caso del proyecto de 1 millón de pesos, donde vemos también que los efectos son significativos y son más que las transacciones promedio diarias de la Bolsa de Comercio en los casos de los instrumentos de renta fija chilenos. En definitiva, lo que podemos concluir acá es que la liquidez del mercado local
no permite que la venta de los instrumentos financieros en los volúmenes y plazos estimados se realicen sin que existan impactos negativos en los precios de los activos. Similar a lo que decía don Enrique Marcha. En la próxima lámina observamos los efectos entonces financieros de este sexto retiro, habiendo analizado lo anterior. La venta forzada de los fondos para cualquier escenario de retiro generaría al menos dos efectos en nuestro mercado de capitales. Uno, un aumento del nivel de tasas de renta fija, y en primera instancia una apreciación del peso, baja del dólar por los activos que tendrían que liquidar los fondos de pensiones del extranjero y cuyos dólares vendrían a ser liquidados acá para pagar los retiros. Ambos efectos tendrían de inmediato un impacto negativo en el valor de los activos de los fondos. Afectarían no solamente a los pensionados que retiran porque liquidarían a precios menores, sino que también a los pensionados que no retiran, como decía don Enrique Marcha. El aumento del nivel de tasas de inmediato haría bajar el precio de la valorización de los fondos tipos D y E. A su vez, una baja en el dólar por la liquidación masiva que se tendría que efectuar en el mercado local haría bajar los fondos A y B. El fondo C se vería impactado por ambos efectos, el aumento de tasa y por la caída del dólar. O sea, habría un efecto negativo sobre los fondos retirados y sobre los fondos de las personas que no retiran. Un cuarto punto que queríamos ver, que es el último punto, tiene que ver con las pensiones autofinanciadas. Y en este caso queríamos ver cuál era el impacto del retiro de fondos sobre aquello. El primer punto, que está en la lámina que viene, nos muestra el efecto que tendrían los saldos que las personas acumulan a la pensión, al momento de pensionarse. Aquí estamos suponiendo distintas edades de retiro. Una persona que retira a los 25 años, a los 35, a los 45, etcétera, hasta llegar a los 60 años. ¿Qué significa para una persona, en este caso, retirar 35 unidades de fomento? 35 unidades de fomento es la mediana de lo que retiran las personas con el proyecto del 10%. En este caso en particular observamos, por ejemplo, que el impacto es muy grande para las personas jóvenes. Una mujer, por ejemplo, de 25 años, que es la barra azul oscura que está abajo, si retira el 35 UF, que es la mediana de lo que podrían retirar con el proyecto del 10, finalmente verá disminuido su saldo en 3.978.000 pesos, o sea, se transforma en casi 4 millones menos al momento de jubilarse. Y en el caso del hombre, la disminución es aún mayor porque se jubila más tarde. En este caso, un hombre que retira la mediana, el 1.242.000 pesos, tendría un menor saldo de 4.697.000 al momento de jubilarse. Eso es lo que pasa con las personas, retiran esa cantidad, pero cuando se jubilan tienen una cantidad amplificada menor de recursos para pensión. Si seguimos viendo el efecto en las pensiones y pasamos al próximo cuadro, están aquí graficados los efectos sobre los con datos reales de una mujer que gana el salario promedio, 1 millón de pesos aproximadamente, y un hombre que gana un salario promedio como 1.100.000. Está en la densidad de las mujeres, 49% del tiempo las mujeres cotizan y los hombres 58% del tiempo, esos son los datos reales. Y después están a distintos años antes de jubilarse. Una mujer que está y un hombre que están 5 años después de que se afiliaron al sistema, a los 30 años suponemos, 20 años antes que se retiren, la mujer a los 40, los hombres a los 45 y 5 años antes del retiro. La mujer 60 años, la mujer 55 años y el hombre 60 años. ¿Qué pasa sobre aquellos? Podemos ver, ahí están los efectos de los 4 retiros. Los símbolos que están al interior de las barras muestran el efecto de cada uno de los retiros. Ustedes van viendo que sucesivamente, como es obvio, van aumentando el efecto sobre las pensiones. Cada retiro va aumentando y va incrementando el impacto sobre las pensiones autofinanciadas y disminuyendo su valor. Y el valor completo de la barra nos muestra lo que haría un nuevo retiro de fondos. Y ahí lo que podemos ver, por ejemplo, que en el caso de los hombres, la disminución de la pensión autofinanciada con un nuevo retiro estaría entre 17 y 27%, dependiendo de su edad. Y en el caso de las mujeres aún más pronunciado. Y la caída de sus pensiones será entre un 20 y un 32% dependiendo de la edad de la mujer. Entonces, cada retiro que se ha hecho le ha asestado un golpe a las pensiones autofinanciadas y cada retiro que se sigue efectuando le asesta un nuevo golpe, como sería un eventual nuevo retiro. Si seguimos viendo esto, aquí lo que vemos, vemos los años perdidos de cotización, que es otra forma de verlo. Y aquí observamos el efecto acumulado de cada uno de los retiros. Podemos ver, por ejemplo, que con el primer retiro
se perdieron 2 años de cotización, pero luego se ha ido incrementando esto, hasta que llegamos a la altura de la barra si se efectúa un nuevo retiro. Si se efectúan todos los retiros, podemos observar que se perderían entre 5 y 7 años de cotizaciones, tanto para hombres como para mujeres, y es sin duda una pérdida significativa de ahorro. Luego podemos observar en el cuadro que viene el mismo efecto, pero para el caso de 1 millón de pesos, los efectos son más moderados, pero también significativos, porque aquí están nuevamente los 3 retiros anteriores sumados el nuevo retiro de 1 millón. En este caso, para los hombres la disminución de pensión autofinanciada estaría entre 17 y 22%, y para una mujer entre 18 y 27, siempre más pronunciado para ella la disminución de pensión. Si observamos la nueva lámina, también observamos acá que con un cuarto retiro esta vez de 1 millón de pesos, los hombres perderían también entre 5 y 7 años de cotizaciones, y las mujeres también perderían una cantidad similar. Los hombres en realidad serían 5 años ahí, y las mujeres entre 5 y 7 años de cotizaciones, un poco menor que la anterior. Y con esto podemos ya estar en condiciones de dar las conclusiones que nosotros tenemos. Nosotros observamos que como resultado de los 3 primeros retiros de fondos, tal como señalamos, 1,5 millones de personas no tienen saldo en su cuenta, y con un nuevo retiro, en este caso del 10%, se sumarían 4 millones más a ese número, dejando a 5,5 millones, casi 5,6 millones de personas sin saldo. Y en el caso de del retiro del millón, serían también una cantidad significativa las que se quedarían sin saldo. Sumando lo que tenemos hoy más los nuevos, más de 5 millones de personas se quedarían también sin saldo. El total girado podría llegar, ya sumando los retiros 1, 2 y 3, a este nuevo retiro, fluctuaría entre 63.000 y 73.000 millones de dólares. Son cifras siderales para lo que es un país como Chile, y representarían entre un 31 y un 35% del ahorro de la gente antes del primer retiro. Eso sería lo que significaría a sumar 4 retiros. Si seguimos viendo las conclusiones, señalamos, como es lógico, que esta medida castigaría el valor de los fondos previsionales, pero no solo de aquellos que retiran, sino también de los que no retiran, puesto que observamos los efectos nocivos que habrían sobre las tasas de interés y el valor del dólar. Además, para el Estado habría una nueva presión adicional para financiar las pensiones actuales y futuras de las personas que quedan sin saldo, porque por supuesto tienen que vivir de algo las personas en su vejez, y de aquellos que retiran un porcentaje significativo por las bajas pensiones que tendrían. Si los retiros no pagan impuestos, como son 6 de los 7 proyectos, los retiros no pagan impuestos, se generan importantes incentivos tributarios para realizarlo. Como es creciente el retiro, como lo mostramos con el salario del afiliado, es una propuesta altamente regresiva. Entonces lo que observamos es que lo que se retiró como un retiro excepcional se ha transformado en una política permanente, erosionando gravemente el ahorro para pensiones acumulado a través de 4 décadas. Son 4 décadas de ahorro que se están echando por la borda. Finalmente, existe un diagnóstico compartido, y hemos observado eso en este Congreso y en general en nuestra sociedad, de la necesidad de ahorrar más y a través de distintas fuentes de financiamiento. Estos proyectos, junto con lo ya aprobado, van en la dirección contraria y profundizan el daño previsional, comprometiendo el bienestar de los actuales y futuros pensionados. Lo anterior además presiona a las futuras generaciones, por cuanto tendrán que pagar un alto costo para financiar sus pensiones, y también la de las generaciones precedentes que se habrán quedado sin ahorros y a las cuales tendrán que tenderle una mano vía impuestos o vía otras alternativas. Estamos convencidos que se debe avanzar a una reforma integral que aumente las jubilaciones a los actuales y futuros pensionados en forma sustentable. Este Congreso tiene hoy día un proyecto y tiene todas las condiciones, yo creo, como nunca antes, para llegar a un acuerdo que sea beneficioso para todos los jubilados actuales y futuros, y creemos que ese es el desafío que se debe tomar. Humildemente pensamos que eso es lo que corresponde hacer ahora y no generar un nuevo retiro de fondos previsionales. Eso es, señor presidente. Muchas gracias, señor superintendente. Se ofrece la palabra, diputadas, diputados, respecto de la exposición del superintendente Macías. Diputado Alessandri. Gracias, presidente. Agradecerle al señor Macías que haya venido y también agradecerle porque siempre, todas las veces que vino, en todos los retiros, mantuvo la misma opinión. Contra viento y marea, sin importar qué era lo popular decir en ese momento, ha mantenido una opinión técnica, en ese momento con proyecciones,
que eran bastante catastróficas, y hoy día esas proyecciones son realidades. Pasó lo que los anunció Mario Marcel cuando venía como presidente del Banco Central, pasó lo que nos anunciaba don Osvaldo Macías, así que agradecerle por haber tenido siempre esa misma línea basada en la evidencia técnica, empírica, y gracias nuevamente por haber venido hoy día. Muchas gracias, diputado Alessandri. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. No habiendo más palabras solicitadas. No, pues no tenemos otro más. ¿Existen palabras al señor superintendente? ¿Se ofrece la palabra? ¿Alguna pregunta? Sí, pero creo que... Diputado. Diputado Rivas, diputado Linco. Me cuesta. Gracias, diputada Giles. Bueno, yo leí el diagnóstico, o sea, las conclusiones que se estaban exponiendo, sobre todo al final de la parte de la presentación. Aquí una que dice necesidad de ahorrar más. Me imagino que eso va en la línea de aumentar la cotización de los trabajadores. Al menos no veo que diga que haya que subir la edad de jubilación. Yo quería hacer la siguiente pregunta. Tal vez podría ser, presidente, no sé, una pregunta retórica, porque todo lo que nosotros vimos hoy día es una exposición basada en hechos objetivos, matemáticos, estadísticos, una exposición muy fría, digna, como no, por supuesto, para un pizarrón de cátedra universitaria, pero con esa explicación yo no puedo, porque soy yo y todos los demás parlamentarios que estamos a favor de la figura del retiro, no puedo explicarle yo a la gente con una explicación así, porque la gente tiene sueños, esperanzas largamente postergadas, hay muchas esperanzas sembradas, jamás cosechadas. Entonces yo le quería preguntar por su intermedio a nuestro invitado presidente si él ¿cómo le respondería a una persona, por ejemplo, que necesita un retiro de su platita que ha sacado con tanto esfuerzo? Y digo un caso particular, específico, que me llegó a través de las redes sociales, una persona que necesita hacerse un implante dental. O, por ejemplo, para pagar una deuda, o para pagar imposiciones que lo están complicando, o que necesita su dinero, por ejemplo, para financiar la carrera de un hijo. Y si nuestro invitado, me hubiera gustado también preguntárselo a lo anterior, pero no alcancé a llegar, estaría dispuesto, así como vino para acá, a recorrer nuestro país explicándole a la gente eso precisamente, de que tienen que seguir una vez más postergando sus esperanzas, sus sueños, sus aspiraciones, simplemente porque si se saca la plata el sistema colapsa y por lo visto habría que sacar por conclusión que son los trabajadores los que mantienen con su esfuerzo el sistema. No son los grandes empresarios, los grandes grupos económicos los cuales invierte este dinero los que mantienen el sistema, sino que son estos cotizantes, estos accionistas esclavizados a perpetuidad, los que tienen que estar manteniendo con su esfuerzo esta maquinita. La pregunta es, ¿cómo le respondería? Porque está bien, yo entiendo que por su intermedio, presidente, que nuestro invitado
anterior también, no tienen esa dicotomía, no tienen que hablar con la señora, con el chileno común y corriente. Nosotros sí, y tenemos que darle una respuesta, sobre todo cuando nos encaran y nos interpelan y nos dicen por qué esto se rechazó. Y si él, sinceramente, él estaría dispuesto a estas mismas explicaciones, dárselas a la gente en lugar, un cabildo abierto, lo que fuera, para que la gente entendiera que, reitero, que si no pueden sacar su plata es porque cotizan poco, porque el sistema colapsa y, bueno, tienen que seguir postergando nomás sus aspiraciones. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Rivas, diputado Linco, luego el diputado Alessandri y luego la diputada Giles. Buenas tardes a todos los integrantes de la comisión, a los invitados. Estamos nuevamente discutiendo los retiros y los elementos, las razones, las causas, son las mismas que hemos escuchado desde el primer retiro. Yo estoy coleccionando esto, tengo un par de folletos que dicen lo mismo. Y dicen lo mismo porque en el primer retiro dijeron de que si se producía ese retiro, que felizmente fue aprobado por una gran cantidad de votos, se iba a producir un caos económico en Chile, que la verdad es que la economía chilena prácticamente iba a desaparecer. Por ahí hay algunos recortes de diario. Me acuerdo de ahí, tuve la oportunidad de conocer al señor que es ministro de Hacienda hoy día. ¿Cuánto es? Claro, perdón la memoria porque... Entonces, y hoy día estamos escuchando algo similar. Y aquí, en forma muy ladina, los que están en contra de los retiros tecnifican la discusión, la elevan, cosa que para el hombre común, que es la mayoría de los chilenos, es inalcanzable, se le enreda, y por lo tanto los mismos millones de chilenos no entienden de qué estamos hablando. Pucha, que es difícil dar una opinión, se tecnifica. Y eso demuestra que el Estado chileno es un Estado opresor. Es un Estado opresor en lo económico, en lo social. Y nosotros, que se nos ha acusado de en diferentes formas, tenemos un compromiso diferente. Nosotros humanizamos esta discusión. La economía debe y tiene que estar al servicio del hombre y la mujer, al servicio de la sociedad. No sacamos nada con tener bóvedas y bóvedas de dineros, de reservas, si tenemos un pueblo necesitado. Y necesitado para sus cosas básicas, la educación, la salud. Hay gente, por su intermedio, presidenta, nuestro invitado, que ha tenido, y lo decía el otro día yo, y no es mentira, no doy los nombres por respeto a estas mujeres, 3 mujeres en mi tierra que han enfrentado el cáncer gracias a los retiros. 3 mujeres de mi tierra que han enfrentado el cáncer gracias a los retiros. Porque la alimentación es diferente, en fin. Y claro, están en el plan de salud, pero no absorbe todos los gastos. Y a eso es lo que vamos nosotros. Se le han culpado a los retiros la gran inflación que ha tenido Chile, pero es muy inferior a la de otros países, sin lugar a dudas, vecinos, cada país es vecino. Y hasta este momento yo he buscado opiniones del ministro Marcel, de economistas que están en contra de los retiros, y todavía no he podido encontrar razones técnicas, porque ahí no tecnifican, ahí simplemente salen los titulares. La inflación es culpa de los retiros, pero ahí no la explican con manzanita ni la enredan, son los puros titulares nomás. Todavía el señor Marcel, que es el principal, el que dirige la economía chilena, no sé, o a lo mejor se lo sacan textos en inglés para Estados Unidos, para Europa, no sé, pero yo no he podido encontrar razones técnicas
Entonces lo que nosotros andamos buscando, señor presidente, es darle una oportunidad, demostrar, ¿cierto?, nuestra capacidad humana para que este proyecto, como los otros, sea un instrumento para el trabajador o la trabajadora chilena que lo necesita, porque no es obligatorio. Y eso yo quisiera decirle a la gente que nos está viendo, que son cientos de trabajadores, son cientos de mujeres, son cientos de adultos mayores que están mirando esta sesión. Y no es obligatorio, es voluntario hacer uso de este instrumento monetario, porque el poder adquisitivo disminuye día a día y esa es una realidad. La realidad que nosotros vivimos acá en el Congreso no es la realidad que están viviendo cientos de comerciantes ambulantes que están rodeando este Congreso. Es cosa de salir aquí nomás, un par de metros afuera de la reja. Y eso no es muestra de que la gente está feliz y contenta, sino esos trabajadores y trabajadoras que rodean este Congreso vendiendo sus cosas, están ahí por necesidad. Eso es muestra de miseria. Si no la ven, no sé qué podrán ver entonces. Yo simplemente, señor presidente, tenemos también algunos invitados, no expertos, ni gente que haya estudiado en Harvard, ni todo ese tipo de universidades, sino gente trabajadora que vive la vida diaria. Pymes, unos dirigentes, gente que está esperanzada en esto, además que su propia plata. En definitiva, los que están en contra del retiro están lisa y llanamente para proteger este sistema, para proteger las AFP, y nunca han tenido una preocupación. Hoy día están preocupados de que los trabajadores van a quedar sin fondo. Oye, 20, 30 años y no dijeron nada, o más, del 80. Ahí no dijeron nada de qué va a pasar con los trabajadores, con todo lo que nos ha ido robando las AFP, todas las AFP, las ISAPRE, en fin, etcétera. Entonces, hoy día yo hago un llamado a la conciencia social. Puede ser añejo el discurso o la frase, pero necesitamos que nuestro Congreso, y empezando por esta comisión, con el respeto que se merecen los integrantes de la comisión, la gente quiere que respondamos aprobando este proyecto, demostrando que fuimos elegidos para enfrentar, ayudar a nuestra gente con nuestro voto y que se genere justicia social. Eso es lo que quiere la gente, justicia social. Muchas gracias, diputado Linco. Diputado Alessandri. ¿No? Diputada Giles. Gracias, presidente. Bueno, venimos a este debate con espíritu democrático, una vez más, a escuchar las mentiras del gobierno. El gobierno que viene, como se ha dicho acá reiterativamente, como un continuo de Piñera, porque son exactamente los mismos argumentos que escuchamos en los primeros retiros, exactamente los mismos, es casi un copy-paste del documento que se nos exhibe, a decir que básicamente la inflación descansa sobre los hombros de los ahorros de los trabajadores chilenos y que es inevitable que haya una debacle, que se incendie Chile si es que la gente recurre a sus ahorros cuando no tiene otras ayudas a las cuales recurrir. Y ocurre que la gente sabe, a estas alturas, un porcentaje importante de la gente, según algunas encuestas serias, que eso es una mentira, que durante los 2 años en que hubo retiros, uno en que hubo 3 retiros y otro en que uno en que hubo 2 retiros y otro en que hubo el tercer retiro, hubo menos de la mitad de la inflación que tenemos hoy día, curiosamente. O sea, la inflación se duplicó a 2 años sin retiros. Entonces, intentar producir a la gente una relación mentirosa, mañosa entre retiros e inflación, ha surtido un efecto, pero a estas alturas la gente tiene conciencia de que esa relación no existe, por cuanto países en que no ha habido retiros tienen hoy día, producto de la pandemia, de lo que señala el propio informe IPOM, que es que toda la inflación en Chile se refiere a factores externos. Y por otra parte, el segundo argumento reiterado es que un retiro va a bajar las pensiones que son cada vez
más angustiosamente bajas y que el resultado concreto es que la gente no le encuentra sentido a mantener unos ahorros en que se pierde el valor de una corbata de Marcel cada mes, ¿ya? En las cuentas de ahorros individuales. Entonces, con una corbata de Marcel se podría pagar el retiro probablemente al menos de una persona, ¿ya? Entonces, yo quiero sincerar dos elementos, dado el poco tiempo que tengo simplemente en este debate. El primero y el más importante es que estamos hablando de platas que son de propiedad privada. Yo me pregunto cada vez que discutimos un retiro, ¿qué hace aquí el superintendente de pensiones? ¿Qué hace aquí el ministro Marcel, aparte de venir a contarnos mentiras? Y claro, la respuesta es muy simple, son colegisladores porque se trata de un asunto previsional. Pero no podemos perder de vista que se trata de ahorros privados, que le pertenecen a las personas, y que cuando el Estado, el gobierno en este caso, interviene en lo que pueden o no pueden hacer las personas en ahorros privados, está metiéndose en el bolsillo de las personas. Algo muy parecido a robar. Cuando uno se mete en bolsillos ajenos, en platas privadas que no le pertenecen, está haciendo algo muy parecido a robar, ¿ya? Ese es un primer elemento que yo creo que hay que tener en cuenta. Y el segundo elemento que me parece importante sincerar es que lo que hay detrás de este intento del gobierno, da lo mismo, Piñera, Boric han actuado de la misma manera, en este caso particular es más grave aún que en los retiros anteriores, porque lo que se pretende es preservar un fondo, una caja, que son los ahorros que la gente ha logrado deslomándose durante toda una vida. ¿Para qué? Para enajenarlos, para convertirlos en un sistema de reparto en que la gente pierde su propiedad privada de los fondos, pasa a tener cuentas nocionales que no le pertenecen, su platita ya no será suya, ¿se acuerdan? Eso es lo que está detrás de esto. La razón de intentar impedir el sexto retiro es que el gobierno quiere enajenar los fondos de los trabajadores y convertirlo en una caja pagadora de sus amiguitos apitutados, de los que hacen masaje en las patitas, de los que son hermanos de la polola de esos. Para eso quieren estos fondos los representantes del gobierno. Y yo creo que es bueno sincerarlo, porque el sexto retiro es la última posibilidad que tiene de salvar su plata a la gente. Sépanlo desde aquí. El gobierno les va a enajenar sus fondos, perderán la propiedad privada de sus fondos. Y quienes colaboren en eso, los diputados que voten en contra del sexto retiro, me refiero particularmente por su intermedio presidente al diputado Alessandri, que se paseó por su intermedio por decenas de matinales señalando que esto iba a ocurrir y presentando un proyecto de retiro del 100% hace pocos meses atrás. Recupere la memoria, diputado Alessandri, recuperen la memoria los parlamentarios que van a votar en contra de este retiro, porque están siendo cómplices de un robo, un cogoteo a mansalva de los fondos de los ahorros previsionales de los trabajadores y trabajadoras de este país. Muchas gracias, diputada Giles. Diputado Calisto, nos queda muy poco tiempo. Diputado Calisto, lo molesto, no alcanzo. Sorry. Ofreció la palabra 5 veces y se va sumando. Diputado Calisto. Muchas gracias, presidente. Yo quiero pedirle, presidente, que, a diferencia en este punto con la diputada Giles, yo creo que es súper importante que esté el gobierno en la discusión de este proyecto. Me parece bien que esté el superintendente de pensiones, agradecemos su exposición y creo que es importante que esté algún representante de Hacienda. Yo no sé, presidente, si me permite, yo no sé si hay algún representante de Hacienda acá en la comisión.
Yo no sé si hay algún representante de la SECPRES. Yo creo que es súper importante que esta discusión pueda estar presente el gobierno, porque de lo contrario hablamos aquí, increpamos al gobierno, pedimos la presidencia del gobierno, o al menos la opinión del gobierno, y no está. Y hablamos entre nosotros. Porque acá hay una discusión de fondo que nosotros no podemos eludir. Acá el fondo tiene que ver con la reforma de pensiones. La reforma de pensiones que primero la derecha le negó a la presidenta Bachelet y que en el periodo pasado la izquierda, presente en esta misma mesa y que hoy día muchos de ellos están de ministro, incluso el presidente de este actual gobierno, le negaron al presidente Piñera. Por lo tanto, hoy día yo creo que tenemos la oportunidad efectivamente de poder buscar un ajuste a poder, si me permite mi colega diputada, hoy día tenemos la oportunidad para poder buscar un acuerdo respecto a la reforma de pensiones. Y ahora, ¿por qué se dan los retiros, presidente? Porque también, y ahí yo coincido con la diputada de Chile, evidentemente hay incertidumbre respecto de la propiedad de los fondos de pensiones. Con el diputado Alessandri presentamos una reforma constitucional para proteger la propiedad de los fondos de pensiones. Porque efectivamente existe incertidumbre respecto a algunas ideas de poder hacer un sistema de reparto, en fin, con este tema donde el Estado sea administrador, y más bien el común denominador, en la opinión, yo diría, del sentido común, apunta a que los chilenos queremos libertad de elegir. A algunos les gustarán los sistemas de capitalización individual, y deben existir esa alternativa. A algunos les gusta la AFP estatal, debe existir esa alternativa. Algunos hablábamos de cooperativas en la reforma anterior, y tienen que existir esa alternativa. Entonces, evidentemente, cuando hay tanta incertidumbre respecto al control del Estado a los fondos de a los fondos de propiedad privada, de los fondos de pensiones, evidentemente, presidente, algunos plantean incluso el 100% del retiro de los fondos, y me parece súper lógico. Entonces, por eso es importante, reitero, la presencia del gobierno en esta conversación, porque el gobierno, yo encuentro que ha actuado con absoluto silencio en una materia que es tremendamente importante. Y también creo que es importante abordar en esta discusión todo lo que se dice respecto a la inflación. O sea, la inflación es por motivos externos, internacionales, dice la diputada Giles, por su intermedio presidente. El gobierno responsabiliza los retiros. Algunos señalan, algunos expertos, que a propósito que se han mencionado los matinales, algunos dicen que los retiros generan inflación, pero si se hace un retiro con destinación al ahorro hipotecario o al ahorro familiar, no generaría inflación. Yo creo que esos elementos hay que resolverlos también en esta discusión. Hay que separar las papas del caldo, como decimos en el sur, para saber realmente de qué concepto estamos hablando. Eso, presidente, si podemos dar en el debate de este tema que es tan importante, si pudiésemos tener esos elementos, la presencia del gobierno para abordar también y también expertos en relación al tema inflacionario. Muchas gracias, diputado. Mire, son varias las consultas, está terminando el tiempo de la sesión. Yo quisiera pedir, y esto sí lo pido, la unanimidad, para que el señor superintendente pueda dar respuesta a los requerimientos y también pedir la unanimidad para la votación anterior del 38 bis, poder sumar el voto a la diputada Cariola que lo ha solicitado. ¿Todos de acuerdo? De acuerdo. Sí, presidente. Por favor. No, está bien. 5 minutos, por favor, superintendente, si puede ser breve. Gracias, diputado. Bien, muchas gracias. He escuchado con atención lo que dicen los señores diputados. Yo creo que en el fondo, aunque no lo crean, yo creo que estamos de acuerdo. Yo pienso que todos queremos lo mejor para las personas, no me cabe ninguna duda. Yo no juzgo a nadie acá de que nadie tiene malas intenciones de ningún tipo. Solo que tenemos una discrepancia de fondo. Pienso que los adultos mayores junto con los niños son las personas más débiles de la sociedad. No son los niños los que van a tirar los recursos ahora, son las personas que están en edad de trabajar. Esas personas tienen muchas más posibilidades que los ancianos. Los ancianos en Chile son muy pobres y si uno recorre el país lo palpa y lo ve, digamos, ¿no? Yo, al igual que usted, conozco Chile y veo que los ancianos son pobres y observo que si sacan los ahorros que ahora tienen,
van a ser mucho más pobres que hoy todavía, digamos. O sea, uno no solamente debe pensar en lo que está pasando hoy, sino en lo que va a pasar mañana. Esa gente que hoy día podría retirar, efectivamente, puede hacer algo con esos recursos, pero esos son recursos que mañana no va a tener. ¿Qué va a hacer esa persona mañana, cuando tenga 80 años, cuando tenga 70 años, esté enfermo, esté sin trabajo, muchos sin ningún apoyo y sin redes sociales? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer mañana? Entonces, lo que yo me pregunto ahora, ¿qué es lo que debiéramos hacer hoy día? ¿Desmantelar el sistema de pensiones o fortalecerlo? Yo creo que hay que fortalecerlo, y que lo que dijo el diputado Calixto, yo le encuentro toda la razón. Yo creo que la clave y el kit del tema acá es que el Congreso, tal como lo hizo tan bien con la PGU, que le trajo un enorme alivio a la gente, fue un bálsamo, ahora puede hacer un gran esfuerzo y sacar una gran reforma previsional que yo creo que se puede hacer, y están todos sobre la mesa para hacerlo. Si el sistema político lo logra hacer, el gobierno, el poder legislativo, yo creo que realmente las personas lo van a agradecer. Las personas valorarían tener un sistema de pensiones bueno, no solamente quienes están jubilados hoy día, que se les puede subir las pensiones ya. Los que van a jubilar mañana también tendrán más tranquilidad cuando vean que sus padres o sus abuelos tienen mejores pensiones. Entonces, todo eso yo creo que sería muy positivo para Chile, y creo que hacia allá debemos apuntar. Esa es mi opinión. Gracias, superintendente. Agradecemos a todos quienes nos acompañaron, muy especialmente de la Asociación de Consumidores de Viña del Mar, don Héctor Gutiérrez, a don Enrique Marchal, del Consejo Monetario, y muy especialmente a don Osvaldo Macías por su claridad. Muchas gracias a todas y a todos, y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.